Bueno, hay varias cosas. Saludar a toda la audiencia de SIPA Exiliados. Nosotros estamos muy preocupados frente a la gestión de la Secretaría de Transporte y Movilidad. Tenemos un problema de liderazgo y de direccionamiento, digamos, de esta Secretaría que se ha notado en los diferentes debates de control político. Recordemos los zipaquireños y zipaquireñas que en Zipaquirá existe una Secretaría de Tránsito y Movilidad y una empresa de servicios de tránsito, dos entes que trabajan en teoría en el mismo sentido. La Secretaría de Tránsito y Movilidad es un ente superior jerárquico desde el punto de vista organizacional, es el organismo de tránsito, la Secretaría. La empresa de tránsito es una empresa de economía mixta que está vinculada a la Secretaría. ¿Qué es lo que viene pasando en la dinámica real y en la práctica en Zipaquirá? Que la empresa, que en teoría no, formalmente es un ente vinculado a la Secretaría, termina teniendo el liderazgo y marcando la pauta sobre la Secretaría que debería ser la que tuviese liderazgo. Y eso tiene varias implicaciones en la ciudad. Implicaciones que ustedes lo saben porque hicieron el registro de la nota, tuvieron que ver con la cancelación de la sesión anterior porque la Secretaría de Transporte y Movilidad manifestaba que no tenía la información para responder el cuestionario a tiempo porque la la empresa de tránsito la tenía. Bueno, digamos que son temas de quién está realmente mandando la parada, por llamarlo de alguna forma, en materia de transporte y movilidad en la ciudad. El debate de control político giró sobre todo alrededor del convenio con la Policía de Tránsito de Zipaquirá, sobre muchas inquietudes y dudas que teníamos sobre ese convenio, y lo explico rápidamente. En el año 2020, este gobierno municipal firmó un convenio con la Policía de Tránsito por 602 millones de pesos, de los cuales más de 300 millones de pesos se debían entregar en especie a la policía, o sea, una parte en efectivo, pero más de 300 millones de pesos, más del 50% del convenio se entregaba en especie. ¿Qué nos llama la atención y con qué no estamos de acuerdo en ese convenio? Que gran parte de esos pagos en especie eran, por ejemplo, temas como 5 televisores de 50 pulgadas, 8 computadores portátiles, 5 computadores de escritorio, 3 puestos de escritorio de oficina, 10 motocicletas. Bueno, digamos que lo de las motocicletas puede tener algo de sentido, pero nosotros no tenemos más de 5 o 6 policías al mismo tiempo funcionando. 10 policías, entre otros elementos que hacían parte de ese convenio, que no le veíamos relación nosotros con lo que tiene que ver con la operatividad de la policía en terreno, y más aún las dudas, digamos, y las inconformidades han venido porque el convenio se firmó el 12 de mayo de 2020, por un año, 12 de mayo, y los elementos empezaron a recibirlos en noviembre, ¿cierto? Y las motos ni siquiera se han contratado. O sea, ya el convenio se va a acabar el 13 de mayo, el 12 de mayo de este año, dentro de muy poco, y ni siquiera las motos se han comprado. Entonces la pregunta era, bueno, firmar ese tipo de convenios que son bastante costosos, y en donde finalmente los elementos no se han entregado en su totalidad, o algunos se entregaron 6 meses después de iniciado el convenio. ¿Qué tan prioritarios eran esos elementos para hacer funcionar el convenio? O sea, si realmente fue un convenio bien diseñado que estaba orientado hacia el tema de tránsito, ¿sí? Ahora, por otro lado, aquí tenemos casi 10.000 multas al año que se están sacando en Zipaquirá, y casi que el ejercicio de la policía, más que pedagógico, más que orientado a ser persuasivo y a generar cultura ciudadana, que es uno de los componentes, se ha vuelto coercitivo, y casi que el éxito está medido por la cantidad de multas. Se supondría entonces que entre más multas tenemos un mayor éxito de la política de tránsito y movilidad. Entonces hacíamos el llamado a que eso pues no es así. Más bien el crecimiento de las multas es más bien un fracaso de la política de la cultura de la movilidad. No puede mostrarse eso como un éxito, más cuando además el dinero de esas multas ni siquiera le llegan al municipio, sino a la empresa de tránsito en su gran mayoría, que en el año 2019, por ejemplo, recibió 1.200 millones de pesos en ingresos por multas de tránsito, porque los ingresos de la empresa de servicios de tránsito dependen en gran parte de las multas, pero esa empresa de servicios de tránsito no pone ni un peso para el convenio de la policía, sino que el municipio paga el convenio de la policía y los ingresos se los lleva
se los lleva la empresa de servicio de tránsito sentados, cruzados de brazos, sin mover absolutamente ningún dedo. Entonces, hay una cadena perversa de hechos, digamos, dentro de la política de transporte y en este caso el convenio con la policía que nos preocupa mucho, y eso se expuso. Se le hizo el llamado al secretario de Transporte y Movilidad que tomara liderazgo, a que no estuviera subordinado a la empresa, porque parece funcional a la empresa. Tendría que pedirle información sobre las grúas, sobre los contratos de grúas, sobre los contratos de parqueaderos, cuando es el municipio el que debe liderar esa política, y no como negocio, ¿cierto?, sino como una política de apoyo a las faltas y a las multas. Todos esos elementos salieron en el debate, y adicional el cambio de la 36, que se tomó sin estudios técnicos, donde ya ha habido muertos por esa decisión. Lamentablemente una persona falleció por hacer un giro que no está señalizado, que no tiene carril de reducción, por el cambio de decisión de la vía, afectando al barrio Parcelación Santa Isabel, al comercio de La Paz, a toda esa zona. Nos han prometido que nos van a entregar los estudios técnicos que nunca se hicieron. La medida del cambio de vía la tomaron el 15 de febrero. Señalizaron y pusieron pendones avisando el 1 de marzo, 15 días después. El decreto lo sacaron el 9 de marzo, 25 días después. Y todavía no tenemos estudios técnicos sobre la medida. Entonces no sabemos, se supone que la medida la tomaron para mejorar el tráfico, pero ni siquiera hicieron mediciones anteriores para contrastarlas con mediciones posteriores y así saber si realmente se mejoraba o no. Entonces lo que vemos es improvisación, lo que vemos es falta de liderazgo, y vemos una medición de éxito con multas, y eso pues no tiene sentido. Que lo mejor que puede hacer la ciudad es revisar jurídicamente la legalidad realmente de esa figura, porque nosotros estamos perdiendo recurso público, estamos convirtiendo algo que es un castigo al ciudadano como la multa en la rentabilidad de un negocio, y eso no tiene sentido, o sea, eso no...